Eh, para no demorarnos, que ya son casi 10. Me voy a empezar. Bueno. Bueno, hoy tenemos una mesa muy especial para nosotras, para Tania y para mí, en parte porque es la última mesa de nuestra gestión en el CIP, después de 4 años. Ya estoy emocionada de ahora, imagínense. O sea, lo que nos queda, 1 hora y media. Vamos, vamos que podemos. Después de 4 años de un trabajo muy, muy lindo, con una compañera maravillosa. Creo que también está Gaby Kramer por acá, con quien compartimos otros 2 años también maravillosos antes. El CIP, como ustedes saben, se encarga de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, las redes de la escuela. Ha crecido exponencialmente, como todo en las redes, durante estos años. Y bueno, ha sido un desafío para nosotras poder conciliar las redes, el psicoanálisis, la seriedad de la institución, generar contenidos que nos representen, pero que también sean atractivos. Esta mesa tiene mucho que ver con eso, porque vamos a hablar también de todo lo que es actualidad. Ah, alguien del Zoom. Bueno, de paso saludamos a los del Zoom y les pedimos que se cierren el micrófono. Pero saludándolos, que queda mucho más lindo. Hoy estamos con Miguel Coan, que es el director de Atrapados, la serie sobre la que vamos a trabajar. Es director y guionista. Les contamos algo de su filmografía, que la vieron todos. Sin Retorno en el 2010, que fue un largometraje que hizo guión y dirección. Betty Boo en el 2014, que también fue un largometraje que hizo guión y dirección. La fragilidad de los cuerpos en el 2017, que fue una serie unitaria que hizo la dirección. La misma sangre en el 2019, también un largometraje con guión y dirección. El Reino en el 2021, que es una serie, hizo la dirección. El Reino, temporada 2, en el 2023, serie y dirección. Y Atrapados, que es la que vamos a ver hoy, en el 2024, que es una serie unitaria que hizo el guión y la dirección. Vamos a organizarnos así, 2 cosas que usualmente nosotros no hacemos. Miguel va a conversar un ratito, nos va a contar sobre la serie después de que veamos los fragmentos que trajimos. Los recortes los hizo Graciela Coan, que hoy no está porque se encuentra de viaje, que es la madre de Miguel, y nuestra queridísima colega, amiga, alma mater, etcétera, que le agradecemos. Eligió escenas muy potentes que van a servir de disparadores para varios temas. Pero después de que veamos la serie, Miguel nos va a contar cómo fue el armado de la serie y las particularidades de la adaptación y todo lo que ellos investigan para poder armar la serie. Después de eso vamos a abrir a preguntas, pero vieron que nosotros usualmente colectamos varias preguntas y después responden. Bueno, como no es una mesa académica, Miguel va a ir respondiendo, va a ser más un diálogo, un 1 a 1, ¿sí? Que es la forma más cómoda donde él usualmente cuando tiene actividades lo hace, así que vamos a respetar esta forma de hacerlo. Y van a haber intervenciones de Zoom que también las van a leer como hacemos habitualmente. Bueno, si quieren comenzamos con el video y después charlamos. Muchas gracias a todos por venir.
Bueno, hay que tomarse un minutito para recuperarse, ¿no? Un- Bueno. Esta anda bien. Bueno, arrancamos con Miguel entonces, que nos va a comentar un poco cómo fue el armado de la serie y algunas cosas que en una reunión previa estuvimos conversando acerca de la serie. Bueno, buenos días. Muy contento de estar acá en la escuela. No es la primera charla que doy en la escuela, así que siempre es una alegría volver. Eh, Hago una pequeña, ya que estamos hablando de redes y esto, usando terminología, un pequeño disclaimer. El, el- la serie, nosotros vimos ahora un fragmento que es lo que había usado mi madre para una clase. La serie no se trata específicamente sobre el grooming, es uno de los tantos temas que trata la serie. De hecho, yo he tenido una charla, por ejemplo, sobre Bariloche y los escenarios de Bariloche, que están sobre los universos en los cuales se mueve la serie. Eh, Nosotros, cuando hicimos la serie, ahora voy a contar cómo nace eso, cómo llega en realidad el tema a cómo llega el tema, cómo terminamos sumando el tema de la serie, pero claramente en esta charla por lo menos, de lo único que yo puedo hablar como especialista es de cine y de series. Todo el resto lo hablo como ciudadano de a pie, con un montón de opiniones como buen argentino que soy, y padre de adolescente. Pero padre de un adolescente, exacto. La serie nace, en realidad es así. La serie está basada en una novela de un autor norteamericano que se llama Harlan Coben, que es un autor bestseller que ha vendido más de 100 millones de libros en el mundo, y que Netflix en algún momento le compró los derechos de 14 novelas para hacer distintas series unitarias, ¿no? Series, esto quiere decir que empiezan y terminan en sí mismos. Siempre de género thriller, digamos. Harlan Coben es un especialista en el thriller, en los libros. Eh, y Harlan es de New Jersey y casi todas sus novelas transcurren en New Jersey. Cuando Netflix comienza a hacer las series, deciden no hacerlas, de hecho, en New Jersey, y empieza en Inglaterra, creo que hace dos, después termina haciendo cuatro, dos en Francia, una en España, dos en Polonia, y querían hacer una de esas series, siempre convirtiéndolas en series locales, ¿no? Adaptando esa novela que transcurría un microuniverso americano de New Jersey a otra cultura. Y querían hacer una en Latinoamérica y nos ofrecen a mi hermana y a mí eh, escribir el guión, o sea, la adaptación de esta novela, en inglés, eh, trasladarla a la Argentina y a mí hacer el showrunner y dirigir la serie. Eh, la novela es de 2010. Entonces, el primer desafío que tuvimos en la adaptación fue traerla al presente. Y traer al presente, o sea, perdón, tenía dos grandes desafíos. Una es trasladarla de este universo que la novela transcurre en New Jersey, trasladarla a un lugar en la Argentina. Y el otro desafío era ayornarla, hacerla actual, o sea, trasladar de todo lo como ocurría la tecnología eh, dentro de la novela de 2010 a hoy. Eh, con respecto al espacio y a la idiosincrasia y bueno, una historia local, que es lo que me pareció que iba a ser por ahí lo más complejo, terminó siendo más sencillo. Eh, la New Jersey yo no conozco personalmente, pero lo conozco en el mundo de la ficción. eh, es una especie de no lugar, digamos, ¿no? Son esas ciudades de autopistas americanas donde el centro es un shopping y no, digamos, no hay una cultura
de la ciudad como las conocemos nosotros. Pero claramente la novela por lo menos estaba constituida desde la periferia, que es una cosa que recién hablamos. Eh, por momento iban a Nueva York cuando tenían que hablar de alguna cosa como más central, pero el resto de la novela estaba construida en dos cuestiones. Una es, de alguna manera, esto es una periferia del centro, y también algo ya que tiene más que ver con el mecanismo también del policial, eh, que es el pueblo chico donde, yendo a Agatha Christie, digamos, y estos 10 indiecitos que todos se conocen y van muriendo uno por uno, ese espacio cerrado de personajes limitados es básicamente la estructura ideal de un thriller, de un policial. Eh, Ninguna de estas dos cosas la encontrábamos en Buenos Aires. eh, y si yo bien, ya esto ya es como más un capricho, un deseo personal, que era que yo venía hace tiempo con ganas de filmar en el sur, nos empezamos a dar cuenta que Bariloche tenía este espacio encerrado. Bariloche es una ciudad muy particular que está atrapada entre la montaña y el lago. De hecho, tienen grandes problemas urbanísticos porque tienen 3 entradas y 3 salidas nada más de la ciudad, cosa que tiene más tráfico que la Panamericana en hora pico. Y, y es una ciudad pequeña, pero no deja de ser una ciudad donde la gente se entrecruza permanentemente cuando no necesariamente se conocen personalmente. Eh, y donde muchos de los temas que de alguna manera queríamos indagar se dan muy fuertemente. Algunos lo fuimos descubriendo en el proceso de la escritura, en nuestra investigación, otros los descubrimos trabajando con la gente de Bariloche ya en el rodaje. Eh, y el otro tema, que fue como el otro desafío, que era ayornar la novela al presente, había tres grandes, digamos, la novela tenía 3 grandes pilares. La novela tomaba la cuestión de la relación de los personajes con la tecnología y de cómo esto de alguna manera los afectaba en 2 términos. Uno, de género, cuando yo digo género me refiero siempre al género narrativo, vamos a aclarar, porque en el contexto vale la aclaración, de género policial y... y la otra era lo vincular, cómo los personajes, esas relaciones con esa cuestión tecnológica, afectaba los vínculos. Ahora, en la novela teníamos la protagonista, que es una periodista que investigaba de alguna manera casos que la policía no terminaba la policía o la justicia no terminaba de hacerse cargo. Trabajaba en un programa de televisión en vivo, donde iban con cámaras en vivo a eh, agarrar a criminales infraganti. Y en ese momento estaba haciendo una eh, sobre grooming, o sea, sobre un hombre que se hacía pasar por un chico para poder encontrarse con una chica, una menor de edad. Pero ella con la cámara en vivo lo grababa y eso quedaba en vivo transmitido en televisión. Con lo cual tenía también otra connotación que tenía que ver con la televisión basura, que en 2010 era otra que la de hoy. La otra cuestión que tenía que ver con las redes sociales, en realidad en la novela aparece Facebook como algo muy nuevo. Y no tiene nada que ver con la historia o sea, con el universo del grooming, sino simplemente con cómo los adolescentes se comunican y ella de alguna manera logra investigar, avanzar en cierto territorio virtual en el trabajo policial. Pero no tenía ningún peso específico en el tema de las redes sociales, más allá de que estaban presentes, porque ya en el 2010 estaban presentes, pero de una manera muy incipiente. Había una escena donde el hijo le explicaba a la madre que era Facebook, digamos, en ese momento estábamos. Y,
Y sobre esta cuestión, digamos, bueno, perdón, y la tercera cuestión que tiene que ver ya con la trama, y acá, bueno, espero que la hayan visto porque vamos a hacer mucho spoiler, que tenía que ver con la trama. El disparador de la tragedia dentro de toda la narración, de toda la historia, tenía que ver con una cosa que creo que a los americanos les preocupaba mucho, no sé si ahora sigue siendo así, que tiene que ver con el consumo de alcohol. Es como si fuera. Entonces había toda una cuestión, o sea, los chicos lo que hacían era consumían alcohol. Eh, y el planteo de alguna manera moral que hacía la novela es que había padres que eh, les permitían consumir alcohol a los menores siempre y cuando fuera dentro de su casa. Entonces, eran tres temas que eh, la televisión en vivo, el inicio de Facebook y el consumo de alcohol, que sentíamos que no iban a, o sea, que se nos quedaban muy atrás en el tiempo y que tampoco, con respecto al consumo de alcohol, si bien una problemática en Argentina, pero no es un tema que por lo menos a nosotros nos interesaba en ese momento indagar. Entonces, ahí es donde estos tres temas, digamos, se fueron actualizando y haciendo más a lo que nosotros por lo menos pensábamos que tenía que ver más con nosotros, eh, que tiene que ver con las redes sociales ya totalmente instaladas como herramientas absolutamente normales de la vinculación de todos, pero sobre todo de los adolescentes, de esta plataforma que inventamos que se llama Conex, pero que es igual a un montón de plataformas que existen. Y, y en el caso de Emma, la protagonista, lo que terminamos desarrollando es una periodista de un medio virtual, de un medio digital, eh, que hacía toda su investigación previa y publicaba el medio virtual, el medio digital, perdón, eh, esas investigaciones, sí, siguiendo esta línea argumental que ella se mete donde de alguna manera la justicia o la policía u otros medios más tradicionales no se metían por falta de interés, por otros intereses o por, en este caso, ella es una mujer de Buenos Aires que se termina yendo a Bariloche y convirtiéndose, digamos, descentrándose en ese sentido y eh, bueno, convirtiéndose de alguna manera en investigadora de ese espacio que es Bariloche. Eh, bueno, sobre esto de alguna manera fuimos construyendo, no teníamos, como les decía, la intención de hacer, o sea, no nos planteamos, de hecho, en ningún momento en hacer una serie sobre el grooming, fue algo que nos pareció un poco como siempre, cuando uno escribe, los temas a uno lo convocan, digamos, y empieza a desarrollarlos por dos razones. Una, porque a uno le parecen interesantes y quiere eh, indagar sobre esas cuestiones, pero también al mismo tiempo porque sirven para el relato, la estructura narrativa que uno está contando. Eh, Y a partir de eso, bueno, fuimos trabajando en la serie, empezamos con mi hermana, hicimos la primera adaptación, después se sumaron dos guionistas, hicimos los guiones, eh, y filmamos, estuvimos filmando 6 semanas en Bariloche y 7 semanas en Buenos Aires. Mucho de lo que ven en la serie se filmó en Buenos Aires, simulando Bariloche, que fue una proeza, pero creo que llegamos bien. Sí, sí. Pero también filmamos mucho en Bariloche, que no era tan habitual. Y la verdad es que la serie fue, digamos, Netflix tiene una política en la cual su primer objetivo es que las series producidas en un país funcionen en ese país y si después viajan, muchísimo mejor.
Y la verdad es que fue una serie que tuvimos la suerte de que funcionó muy bien en Argentina y que aparte viajó muy bien. Y eso también fue muy interesante, primero porque uno empieza a ver también cuáles son realmente los... Porque si bien es una serie absolutamente local, eh, que nosotros también pensábamos para espectadores argentinos, el, cuanto más lo, cuando uno a veces lo local viaja mejor, digamos. Y fue también muy interesante tener esta devolución de espectadores de cualquier parte del mundo, porque eso también lo que tiene Netflix, realmente es cualquier parte del mundo, y tener devoluciones tan similares quizás a las que uno puede tener de una persona que está a 5 cuadras. Eh, Salvo una por ahí que me llamó la atención que decía por qué todos los personajes, todos los actores se parecen físicamente, que evidentemente eh, supongo que eso nos pasará a nosotros también con otras regiones. Eh, pero bueno, eso era un poco más o menos lo que fue el desarrollo y la producción de la serie. Eh, si bien sabíamos que estábamos metiéndonos con un tema que está bastante presente, quizás cuando empezamos hace 2 años, nosotros empezamos a escribir hace 2 años, no era tan, eh, por ahí estaba tan adelante como está ahora. No en el uso cotidiano, sino en los medios de comunicación. Digo, tanto es así que cuando empezamos digamos, cuando teníamos el guión terminado y empezamos a hacer el desarrollo de la preproducción de la serie, se van sumando distintos rubros, distintos técnicos que van leyendo el guión y que empezamos a trabajar con cada uno de distintas áreas, pero donde uno siempre empieza hablando de la guión en sí mismo, digamos, ¿no? De la historia que está contando. Y me acuerdo que a varios técnicos venían como por ejemplo, la directora de casting, que tenía un hijo adolescente, me comentaba que cuando leía el guión decía que le daba como, que sentía como una inquietud muy fuerte sobre sus personajes, pero que bueno, sentía que tenía que ver más con un universo eh, no propio, pero que se le ocurrió preguntarle al hijo si conocía estas plataformas, y obviamente las conocía, y conocía amigas que estaban en esa plataforma, y dice que de repente empezó a darse cuenta que había todo un universo que desconocía en, en el vínculo con su hijo, con el cual él ya estaba muy contenta. Y después, otra situación que hubo, por ejemplo, es que cuando empezamos el primer día de ensayo con los actores jóvenes, porque hay todo un universo grande de personajes adolescentes. Estábamos en una mesa larga con Hernán Goldfried, que es el otro director, eh, y los chicos, y un poco se dio esta situación que vimos en la última escena, donde, donde yo les pregunté a ellos si ellos conocían esta plataforma que es OnlyFans. Todos la conocían, si conocían a gente que participaba todos tenían amigos que participaban de la plataforma y algunos incluso ganaban dinero, todos. Y eso fue como unas pequeñas inicios de revelación para lo que después de alguna manera sucedió con la serie, eh, que también tuvo esa particularidad que se estrenó un poco simultáneo a adolescencia. Que esas también son las cosas que uno dice, bueno, claramente había algo en el aire, porque claramente los dos proyectos, para haber llegado al estreno que llegaron, comenzaron simultáneamente más o menos a la escritura. eh, y, y bueno, y con esta particularidad que la novela en la cual está basada no tocaba el tema y nosotros lo sumamos, digamos, ¿no? Eh,
Y Adolescencia sí fue un fenómeno que nadie se esperaba en términos de, de- de- de éxito, digamos, dentro de la plataforma, de repercusión y de lo que generó. Eh, pero bueno, creo que tiene que ver con que hay una necesidad claramente de hablar, de pensar y de cuestionarse o reflexionar sobre este mundo que no de hecho, no se limita obviamente al grooming, sino a ese vínculo con lo virtual. Eh, No, yo te quería preguntar si pensás que la repercusión que tuvo tanto Atrapados como Adolescencia a nivel mundial, todo este entrecruzamiento, todos estos mensajes todo el que viajó la serie, no tiene, perdón, ¿no pensás que tiene que ver con lo universales que se volvieron estas problemáticas, ¿no? Como eh, esto que decís que es cualquier lugar, realmente cualquier lugar. Uno de esos videos que hace la protagonista, perdón porque lo tengo que sacar porque me muevo, que hace la protagonista, puede viajar a cualquier lugar del mundo y se puede ver en cualquier lugar del mundo. Antes de que arranquemos, nosotros tuvimos una reunión con Miguel, que la verdad que charlando de un montón de temas que me anoté porque él trajo un montón de cosas muy interesantes, porque cuando alguien viene de otro universo, la verdad es que es muy enriquecedor lo que él pensó, el proceso que hizo, las preguntas que nos dejó, para nosotros fueron muy interesantes, como para salir a veces de la mirada que tenemos nosotros, ¿no? De hecho, le pedimos a las áreas si podían también traer algo que les pareciera a ellos. Tenemos dos invitados. Eh, y él tuvo una mirada que a mí me dejó como muy ting, 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 pensando, ¿no? ¿Qué circula a través de lo que es la ficción, ¿no? ¿Cuánto aporta la ficción a la constitución subjetiva, si quieren, ¿no? Y cuánto influye en lo que está en conversación, ¿no? Cómo la ficción anticipa de alguna manera también o pone de manifiesto problemáticas que son intrínsecas hoy día al mundo. No, igual era, digo, como preparatorio también, prepara también. En ese sentido, digo, la ficción para lo que ocurre en la realidad, Claro, para enfrentarlo. esta realimentación, ¿no? Ah, le el micrófono. Gracias. Mi nombre es Lili Diamant. En relación a lo... ¿No se escucha? Sí, ahí sí. Contate algo, Ali. En relación a lo que decía Julieta y lo que agregó Tania, que me pregunto si prepara, porque me quedé pensando lo arrollador de adolescencia, que era en todos lados del mundo, aparecía acá en los canales y qué sé yo, hablando todo el mundo. Y tanto allá como acá, en Atrapados, aparece una escena que es la misma, una en la ficción y otra en Entre Telones, que es los técnicos, en tu caso, y el hijo, el policía con el hijo en el caso
adolescencia, tratando de saber de qué se trata eso de qué está pasando. Entonces, le voy a preguntar, vos dijiste algo así como le voy a preguntar, un técnico dijo, voy a preguntar a mis hijos a ver si conocen. ¿Conocen? Reconocen, ganaban guita con eso. El hijo del policía también le explica al padre todo lo que el padre no sabe y por dónde tiene que ir. Tomándolo de Tania, ¿previene? Digo, Si estos relatos previenen. Yo, a ver, yo personalmente no hago ficción preventiva, o sea, no hago ficción para prevenir de temas. No, pero esto sí es importante. Digamos, nosotros no quisimos hacer una serie para concientizar sobre el grooming. No lo quisimos hacer. Sí nos preocupamos por contarlo de la mejor manera posible, sin dejar de tener siempre el pulso del género policial. Y de lo que nos interesaba a nosotros contar de los personajes. Pero esto que decía Julieta, nace de otra, o sea, digo, yo también como guionista, o como director, o como creador, trabajé intensamente 2 años en ese tema y yo ahora no voy a trabajar más en este tema. O sea, yo no investigo, mis intereses son más limitados, más cortos. Claro, no me especializo por muy poco tiempo. Pero lo que le contaba, ¿esto por qué nace? De que hablando de la relación de la preocupación del mundo adulto con respecto a cómo los adolescentes se vinculan a través de las redes sociales, que, que no entendemos, que creo que hay una cuestión histórica, igual que el mundo adulto desconoce la cultura joven. La diferencia es que por ahí la potencia que tiene ahora el mundo virtual con respecto a que antes los chicos, bueno, estaban afuera de la casa, que no es lo mismo. Eh, yo me empecé a preocupar por otra cuestión en mi casa, que es que mi hijo menor, que tiene 7 años, no veía ficción. Y me empecé a dar cuenta que los chicos, o sea, no los de 12, 11 años, los más chicos, eligen siempre consumir videos de redes sociales que no son de ficción por encima de la ficción. Obviamente que en mi casa, donde hay una cultura a ver cine y series, es algo que, o sea, que no me tuve que ocupar del mayor en ese sentido, me estoy ocupando del menor. Pero que también hay una cosa muy adictiva con lo que son los shorts y todo ese tipo de videos que duran pocos segundos y que no son ficción. Cuando nosotros nos criamos, solamente con ficción, nosotros no consumíamos otra cosa que ficción, o prácticamente nada. Por ahí alguna cuestión deportiva o alguna cuestión, en mi caso, de animales, pero lo que uno veía era series, leía veía cómics, contaba cuentos, si me voy más para atrás. Y ahora los chicos ven la nada misma, digamos, pero no en forma de relato. Entonces me empecé a preguntar cómo se construyen los mitos en estos chicos si no consumen ficción. Y de eso empezamos a hablar de la importancia de la ficción, que no es menor, digamos, eh, en la construcción de la sociedad y del ser humano. A ver. Buen día, soy Abel Zanotto. Muchas gracias, Miguel, por introducirnos en un mundo que realmente es fascinante para nosotros, ¿no?
La antología de escenas tocan algunos temas muy interesantes de los ecosistemas adolescentes, ¿no? Por ejemplo, la vincularidad mediada por computadoras, por tecnología, la cultura de la habitación. Pero esto es más conocido. Quiero traer la figura menos conocida dentro del psicoanálisis, la figura del iniciador. Hay dos psicoanalistas argentinos que se ocuparon, Baldasky del iniciador laboral y Sara Sussman del iniciador sexual. Y es interesante ver cómo también se ha producido un giro intergeneracional. Por ejemplo, en la película Miss Mary, el nieto del dueño de la estancia, va al pueblo de la mano del tío a debutar sexualmente en el prostíbulo del pueblo, ¿no? Por ejemplo. Acá hay otro tipo de iniciador, que son los iniciadores adolescentes al adulto en el mundo digital, que esto se ve con mucha fuerza en el segundo capítulo de la serie Adolescencia que trajo Lili, cuando el policía está totalmente desorientado, ¿no? Y el hijo le dice, ¿no viste Insta? Y si ves Insta, ahí vas a entender todo. Acá es muy interesante donde en la escena en la que el hijo digital, Si tomo lo que decías, en este caso lo que hace es pescar en el mundo virtual al adolescente y lo inicia en el mundo real. Y eso es cuando pasa de lo virtual a lo real, es donde se pone complicado, digamos. Porque no están las herramientas quizás, o no es lo mismo el vínculo virtual que el vínculo real, en todo sentido. Sí, también creo que hay algo porque uno creo que también tiene que tener como cierto cuidado en no ponerse, yo lo pienso así por lo menos, de no ponerse eh, como históricamente se ponen las generaciones mayores sobre las generaciones jóvenes. eh, y realmente no, digamos, si no tener una mirada crítica simplemente porque es distinto o porque no lo entendemos, pero sí es cierto que nadie sabe a dónde está yendo el mundo virtual. El otro día hablaba con un amigo que sabe, que conoce, que investiga la inteligencia artificial, y me decía, los tipos que están desarrollando la inteligencia artificial no saben a dónde va la inteligencia artificial. No es que esto es quizás el paradigma de cómo cambia, digamos, ¿no? Antes las nuevas tecnologías, el inventor de alguna manera sabía qué estaba creando y qué función iba a tener eso que inventaba. Ahora, los mismos tipos que están creando la inteligencia artificial todavía no saben bien hacia dónde va a ir y qué va a hacer y cómo se va a implementar. Yo creo que eso de alguna manera ocurre también en el universo virtual, eh, y que lo que nosotros por ahí de adultos vemos de afuera y no entendemos para nada, también es un ser vivo en sí mismo que está mutando permanentemente y que los chicos tampoco conocen 100%. No es un ámbito de que ellos manejen y controlen. Es más como un ser vivo que va reconfigurándose permanentemente. Eh, bueno, eso. Perdón, les iba a comentar de esto que ayer hablando, que se lo comentaba a Miguel hoy, con una chica de 22 años de la serie que la vio, y me comentaba, por esto de la figura del iniciador también lo pensaba, que te reclutan
a través de Instagram estas agencias para subir videos sexuales. Entonces mandan mensajes, agencias de Holanda, de Arabia, me decía ella, te mandan mensajes diciéndote, mira, sos una candidata potencial, te vemos mucho potencial, te aseguramos un piso de $800, podemos borrarte, digamos, la procedencia, el IP, para que no se sepa que sos de Argentina cuando subimos los videos. Entonces, no solo, o sea, los chicos están, o las chicas y los chicos están expuestos también a este reclutamiento, ¿no? Que es a través de sus propias redes, ¿no? Con una oferta de un dinero que hoy en día, ¿no? No es tan fácil que un joven o una joven pueda acceder a $800 haciendo videitos. Y esto que traía Miguel de que lo virtual sigue teniendo como cierta desmentida respecto de la realidad, ¿no? Como si no fuera la realidad, como si realmente, aunque no se me vea la cara, o con que me ponga una peluca, o con que no diga que soy de Argentina, bueno, hice un video y no pasa nada, y después cuando ella va al hotel y se tiene que encontrar, bueno, spoileo también, y se tiene que encontrar hacer eso mismo en vivo con un otro que la mira ahí, bueno, ahí aparece algo completamente horroroso, siniestro, ¿no? Que la excede, que no puede manejar, cuando ella venía como con toda una cuestión en las redes, ese nombre falso, esa cosa, ¿no? Glamorosa, y que cae cuando hay un otro presente que, bueno, que es un adulto frente a una menor, puesto en una situación realmente muy, muy delicada. Bueno, ¿quién seguía? María Eugenia. Siempre queda, el micrófono siempre está al lado que no está la persona. Estudiemos eso. Ejercicio, Es como a las medias propósito. que se Lo separan tenemos en el pensado de esa manera, hay que hacer ejercicio. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Soy Mariu Farrés, muchas gracias. Te lo dije recién, soy fan, me encanta todo lo que hiciste. Te quiero agradecer una cosa en particular, como analista de adolescentes, pero también como mamá, porque yo veo que hay una preocupación por la ley, los jóvenes, los adolescentes, los padres que insisten vos. Me acordaba, creo que sí, Sin Retorno fue la que proyectamos acá, que también creo que hubo cine debate o algo así hace unos años ya. Yo la adopté cada vez que uno de mis hijos va a sacar registro, primero se ve Sin Retorno. No hay caso, no hay forma de que pueda sacar registro si primero no ve Sin Retorno. La recomiendo a los pacientes. Digo, me parece que es una película que, igual que esta serie, desde algún lugar retoma la cuestión de los adultos. Eso por un lado. Otro agradecimiento, bueno, las imágenes de Bariloche, que yo soy como medio barilochense, amo esa ciudad y las imágenes son maravillosas. Y por otro lado, quería también como retomar algo de esto que traía Julieta en relación al lugar de los adultos y que traía Abel. Pensaba que más allá de la enorme explosión en de las redes de todo este contenido de OnlyFans, donde hay mucho adolescente y mucho adulto joven, no sé, a mí me sorprende incluso profesionales calificados que te dicen, no, los manguitos me los hago haciendo una escenita de pies en OnlyFans, ¿no? Porque parece que tiene mucho que ver con los pies también, ¿no? Hay mucho fetichismo de pies en OnlyFans. Pero también pensaba en, ahora que decía Julieta, esta cuestión de redes activas, que la otra vez me llega a través de una madre que hay una red activa también de captación en Nigeria, muy activa, que la policía de ciberdelito la están buscando, qué sé yo. Pero claro, yo me entero porque este chico, un varoncito de 15 años que pretendía ser captado, va y le dice a sus papás, me está pasando esto, ¿no? Resulta que, nada, se le había mandado algo que no debería haber mandado a una amiga, y la amiga estaba duplicada en Instagram y no era una amiga, sino una red de trata, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hablaba con la mamá del pibe era que en realidad había mucho ya construido y que mucho tenía que ver con eso. Más allá de que hoy en día los chicos pueden ser captados por eso,
los padres todavía tenemos un rol ahí, los adultos tenemos un rol ahí, no solamente de iniciadores perversos, sino también creo de cuidado y de prevención en ese sentido, de ir sembrando para después cosechar a tiempo. Bueno, muchas otras cosas más, pero... A mí me parece que el otro día en la escuela del más chiquito que está en segundo grado, bueno, una reunión de maestros, típica reunión de maestros de escuela, matemática, lengua, todo eso, y cuando terminamos ese tema, la escuela dijo, bueno, que vamos a hacer un planteo que todos los años hacemos en quinto grado y llegamos tarde, y queremos, entonces este año vamos a probar hacerlo en segundo grado, que es cómo vamos a trabajar el tema de los celulares con los chicos en el aula, porque suponemos que ninguno de los chicos tiene celular todavía. Efectivamente, ninguno tenía celular. O sea, muchos ya lo usaban, pero nadie tiene celular propio. Y que me pareció muy atinado de parte de la escuela, y que obviamente se armó una polémica ya ahí en segundo grado sobre que sí, que no entre los padres, pero donde ponían un ejemplo que me parece que es muy interesante, que es, bueno, mi hijo mayor tiene 13 años y cuando está, bueno, ya viene saliendo, ya está, tiene mucho roce, mucho más roce, digamos, en el mundo exterior, y uno se preocupa mucho porque, digamos, va a ir a bailar a un lugar, entonces le das un montón de indicaciones, le pedís, te llevas la plata, esto, o sea, lo cuidás, lo protegés y lo preparás que llamame cuando llegas y que cuando un chico está encerrado en su habitación con el celular, mayor de veces nadie le pregunta, che, ¿con quién estás chateando? ¿Qué estás haciendo? Cuidado con esto, cuidado con aquello. Sí creo que es una batalla perdida, lamentablemente. O sea, hay un punto donde como padre uno, bueno, como todos los ámbitos, uno quiere protegerlo, cuidarlo y acá yo digo, he leído y acepto que uno tiene que, estas recomendaciones, digamos, ¿no? De ponerse, de saber, de conocer lo que están haciendo los chicos, entender la tecnología, pero yo que no me siento una persona no tecnológica y que trabajo de alguna manera con tecnología, ya mis hijos, o sea, yo tengo bloqueado YouTube en todas las pantallas de mi casa y el de 7 años ya lo sabe desbloquear. Entonces, y cuando la desbloqueó, no sabía yo cómo lo estaba haciendo. Entonces, hay algo que no, y es de un día para el otro, o sea, no es que, o sea, yo vi cómo fue el proceso de lectura de mi hijo, de cómo empezaba diciendo las vocales, después sílabas, y ahora ya lee de corrido. Lo otro es de un día para el otro. O sea, un día no podía entrar a YouTube, al otro día estaba viendo YouTube. O sea que los procesos son otros también. Entonces, en ese sentido, como todo, o sea, esto creo que no cambia con respecto a la tecnología ni al mundo virtual. Lo único que nos queda es dejarles herramientas, digamos, porque por más que nosotros querramos cuidarlos y controlarlo en el buen sentido, se nos van a escurrir como arena, digamos. Sandra y después Teo. Bueno, pero lo vamos a dejar hablar a Teo. Después Sandra y después Teo. Y después... ¿Querés? Hola, buenos días, Sandra Borovechik. Bueno, felicito al CIP por su trabajo de siempre y por la elección de esta mesa. La verdad que buenísimo y gracias, Miguel, por compartir tu arte, tu texto. Me quedé pensando en algo que dijiste, por ahí no exactamente con la serie, lo que te preocupaba de que los chicos no ven ficciones largas. Y eso me trajo el tema del tiempo, que Perdón, no ven ficciones. no ven ficciones, yo digo largas. Ya no ven es una ficciones. preocupación de la duración, sino... Sí, sí. Me abrió una lucecita respecto a algo que venimos pensando y trabajando. Apareció en la mesa de cambio psíquico ayer a la noche en el Dialogando con la rapidez de las imágenes que aparecen en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces me quedaba pensando, ¿cómo hacer frente o cómo tenemos que manejarnos con la inmediatez y la rapidez con que hoy esperamos las cosas?
nosotros también esperamos con esa rapidez las cosas, ¿no? ¿Cómo ejercitar? No sé si sería la paciencia, la tolerancia a la frustración, o sea, para poder disfrutar de arte, para poder crear arte o ficciones, porque eso requiere de un transitar con avatares, con situaciones, ¿no? Yo decía por ahí, no tienen paciencia de leer un libro largo o de ver una peli larga. Voy a contar, mi nietita fue al cine por primera vez con su papá y a la mitad de la peli le dice, pa, ¿me cambiás el video? Ya está, ya había visto un ratito. Entonces me quedo pensando en esta cuestión del tiempo. A ver, me parece que yo siento que mi trabajo es más hacer preguntas que dar respuestas. Por suerte, eso siempre creo que es lo más interesante del arte. Sí creo que, por lo menos acá de mi experiencia, es como todo en la vida, digamos, con la repetición. La repetición es todo, digamos, ¿no? Yo, yo- a mí no me preocupa que mi hijo no quiera, o sea, siempre elija ahora ver cosas de fútbol, porque yo sé que va a terminar viendo ficción, porque es algo que va a ocurrir en mi casa, digamos, porque va. No, no, Eso, papá. porque por eso sabe, digo, de la misma razón que no se caga encima, digamos, y va al baño, porque se lo enseñamos. Eh, no, que sea jugador de fútbol no quiere decir que no consuma ficción. Son dos cosas distintas. De hecho, una cosa que nosotros le enseñamos a nuestros hijos es que todo lo que ve en las redes es ficción, no es verdad. O sea, porque, por ejemplo, una cosa que se consume mucho los chicos ahora, y bueno, por suerte, pero se consume mucho, que es estas familias que juegan o que abren paquetes y que son maravillosas y lo que están jugando a otra cosa, es una ficción. No tiene esa. Cuando él ve Batman y Robin, los Jóvenes Titanes, él sabe que está viendo una ficción. Cuando él ve un chico que supuestamente está abriendo un juguete y que le pasan cosas, no sabe que está viendo una ficción. Entonces, nada, eso me parece que es algo, en eso machacamos y también en aguantar, o sea, es llevarlo al cine tantas veces sea necesario hasta que la vea entera la película. Es como No. el brócoli, hay que dárselo hasta que lo coma. Bueno, no, me parecía muy interesante eso que decís recién, em, lo de la película y lo de la ficción. Ahora, también una cosa con lo de la batalla perdida, yo creo que es muy importante y que las series cumplen un rol fundamental, haciendo conciencia de lo que de verdad genera esto del grooming y de las redes sociales. Para mí no es una batalla perdida, por ejemplo, no sé, mis papás, cuando ya empieza a surgir los eventos en donde empieza a haber alcohol, el consumo de alcohol y todo eso, mis papás nunca me dijeron, che, no tomes alcohol, o esto o lo otro, porque yo creo que al fin y al cabo mis amigos o los padres si le dicen, che, no tomes alcohol, por ahí los incentiva a tomar alcohol porque dicen, uy, pará, estoy re loco, esto o lo otro, no le estoy haciendo caso, me revelo. Mis papás me dijeron, mirá, esto es lo que te genera en el cuerpo, decidilo. También hay otros aspectos en mi vida que yo considero que son muy importantes, el deporte, la salud y todo eso. Me dice que me va a afectar de manera negativa. Entonces yo ahí elijo, che, ¿lo hago o no lo hago? También ahí ya pasándolo al tema de los celulares, esto de el grooming. Yo, por ejemplo, también decían de que nosotros les enseñemos a los más grandes, pero yo creo que también es una cosa mutua porque se normaliza y para mí las cosas que pasan en redes sociales, no sé, por ejemplo, mis amigas suben TikToks, les comentan más grandes y mis amigas se cagan de risa y yo me cago de risa también, pero después cuando veo estos videos de que me concientizan y no previenen, yo me doy cuenta de la realidad y lo grave que puede llegar a ser. Y pasa muchas veces, ¿no? Más allá, yo creo que por ahí, no sé si necesariamente, o al menos en mi ámbito, tanto con OnlyFans o en cosas así por el estilo, sino en otros aspectos que normalizan más
Y eso que decís de la ficción no ficción, de mis amigas que suben TikToks o cosas por así por el estilo, que parecen que son de verdad, que son la realidad, en realidad también están con 300 filtros encima, entonces tampoco es tan realidad. Pero les escriben, hay señores más grandes que les escriben y les preguntan, che, ¿cuánto vale, no sé, una foto, un video? Y eso, por ahí mis amigas se caen de risa, pero es grave. Mira, Gracias. em, con- me dijiste un montón de cosas. No, solo quiero aclarar una cosa con respecto a la batalla perdida. La paternidad, maternidad es una batalla perdida. Y siempre lo fue, digamos. No es que ahora con las redes sociales, a eso me refería, digamos. No es que es tan difícil, o sea, lo que quería decir es que el universo virtual no es algo separado a la misma paternidad que ya perdiste, digamos. En el momento que nació tu hijo ya perdiste. Y lo único que puedes hacer es lo mejor posible y quedar en pie con la mayor dignidad posible. Eh, pero sí me parece que hay algo que todavía digamos, lo que nosotros creo, ¿no? Los que hacemos ficción intentamos hacer es iluminar ciertos temas para que se vean. No bajar línea en el sentido de lo que habría que hacer es esto. Eso también hay una cosa que tiene que ver con la ficción, que es la metáfora, evidentemente, que es si yo estudié con cartoon, me siento cartooniano en ese sentido, y me acuerdo que él lo explicó en las primeras clases y lo aplicó en todas las clases, que él decía, si yo a ustedes les explico por qué teóricamente es necesario el primer acto, el segundo acto, el tercer acto, la catarsis, me van a entender, me van a escuchar y cuando salgan de la clase se les va a fumar. Si yo se los cuento con una metáfora, les va a quedar. Y contaba permanentemente metáforas, pero metáforas como digamos, pongo este ejemplo que se me ocurre más o menos sencillo, que es, si uno escribe muy rápido, hay un momento donde uno se traba, ¿no? Esto es cuestión técnica absoluta, digamos, ¿no? Si uno de repente se pone a escribir todo el tiempo y no para de escribir la historia que uno está contando sin ningún tipo de reflexión, hay un momento donde te quedás. Y él ponía el ejemplo, es como ir con una lancha en un canal, mientras vas rápido, vas a toda velocidad. Cuando bajás un poco la velocidad, el motor baja y se clava en la tierra, en el fondo, porque tiene poca profundidad, porque no hiciste el trabajo previo de generar mayor profundidad en ese canal. Entonces, ese tipo de metáforas son las que ayudan a comprender mucho mejor la vida. En el caso de tu amiga, que contás, por ejemplo, de que un tipo se cagan de risa porque tipos le ofrecen plata, hay algo que todavía, digo, entiendo que es así también, pero que me sigue llamando la atención, que es si tu amiga estuviera en un bar y se acerca un tipo y le dice, tomá 5 lucas, vamos al baño y te saco una foto, a tu amiga no se va a cagar de risa. Posiblemente. Eh, hay- eh, entonces, hay algo que todavía le estamos dando, que tampoco es lo mismo, evidentemente, estar en el bar delante de un tipo que en el mundo virtual donde lo gosteas y se acabó el tema, digamos. Pero
a la prevención, digamos. Pero creo que son distintos los... Es que por eso, yo creo que ahí es una relación... Es una herramienta. Sí, mi mujer es psiquiatra infanto-juvenil, también lo que hace que me ubica rápidamente en un hospital público, me ubica siempre rápidamente en las problemáticas importantes, y claramente es otra, digamos, ella necesita, hay una cosa a veces de tutoría, digamos, en ese vínculo. Hacemos Graciela, Ale y Emma, ¿te parece? Así pueden hablar los tres y vos haces un esfuerzo de después contestar. Sí, porque nos queda poquito y nos falta también el Zoom, que tenemos un montón de cosas. Así que súper cortito, Ale, Gra, Emma y Aníbal. Bueno, Miguel, me quedé pensando mucho en los distintos temas que tocaste y algunas cosas puntuales y una pregunta. Primero, hablaste del no lugar y también marcabas momentos de transiciones permanentes, o sea, lo que va de la adolescencia a la adultez, entre padres e hijos, entre la centralidad de la ciudad cosmopolita y el pueblo. Digo, si encontrás en esa zona de transición condición de posibilidad para que juegue algo del orden de el compartir entre unos y otros. Pueden ser lugares, pueden ser personas, pueden ser referencias familiares. Esto por un lado. Y por el otro lado, ¿por qué llamaste Atrapados a la serie? Y cómo se relaciona con el consumo que marcaste, que lo marcaste en distintos tiempos, como en un desarrollo histórico, y por el otro lado, lo que tiene que ver también que trajeron en relación a los mitos que ustedes se preguntaban en las charlas, porque yo escuché los mitos que trabajamos nosotros permanentemente en toda la charla de hoy. Digo, en la pregunta que te haces en relación a padres e hijos, la existencia de la prevención y la policía, si aparece o no aparece, o sea, la función paterna, el orden de las legalidades, y si hay algo del orden de lo que podríamos llamar prevención del pasaje de lo endogámico a lo exogámico. O sea, eso también me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Prevenir de qué? Como pregunta lo digo, ¿qué habría que prevenir? ¿Lo exogámico? ¿Habría que prevenir lo endogámico? Digo, por eso me parece que la zona de transición, tanto temporal como espacial, parece ser un lugar importante en tu obra. Sin embargo, la serie se llama Atrapados. Bueno, a ver cómo se relacionaría esto, Miguel. Bueno, la serie se llama Atrapados porque la novela se llama Atrapados en español, la traducción de Cot. Las novelas, las series de Harlan Coben se llaman como sus novelas, digamos. Y en la ficción, tanto en la novela como en la serie, el programa periodístico de la protagonista se llama Atrapados. Te soy sincero, yo no le hubiese puesto Atrapados en ese sentido porque tiene poco metáfora. O sea, creo que es muy claro y que funciona muy bien. Sí, bueno, en realidad digamos, si querés, un poco lo que trabajamos y que tiene que ver un poco con tus preguntas anteriores, es que ya no tiene que ver en sí mismo con las redes sociales, sino con la protagonista, con la periodista. Ella en el pasado es víctima, digamos, de una situación en la cual la justicia no, o sea, muere su marido y la justicia no se hace cargo. Ella empieza a investigar por su propia cuenta qué pasó, quién es el culpable, y ella termina encontrándolo. Y a partir de eso empieza a descubrir que puede convertirlo en una sí, o sea, es su profesión, pero convertirlo en una forma de su trabajo. Y lo que ella cree que de alguna manera la hizo libre, en realidad la está atrapando. O sea, ahí, en ese sentido, el concepto de atrapados aplica, si querés, a distintas capas de los personajes y de las situaciones que va a estar en la serie. Por eso no era menor, cuando lo dije al principio, lo de Bariloche en sí mismo. O
sea, Bariloche realmente está atrapado entre el lago y la montaña. Eh, y, y cuando filmábamos Bariloche no tenía, o sea, digo, como este detalle, por ejemplo, que el director de fotografía estaba obsesionado con que cortemos la punta de las montañas, ¿no? Que cuando encuadremos, que las montañas no se vean completas y con mucho aire arriba, sino que te da esta sensación como si hay una cosa que, digo, Orson Welles, por ejemplo, cuando filmaba, cuando hizo la adaptación de Castillo, del Proceso, todos los decorados, los techos eran muy, muy bajos. Entonces, en todos los cuadros se ve el techo, y eso te va generando una cosa de estar atrapado, literalmente. Pero, pero no está dicho, o sea, entonces en ese sentido hay algo también, que vuelvo con la metáfora. Uno lo que mejor puede hacer es transmitir sensaciones y emociones. Digo, yo como narrador, digamos. Creo que, no sé si a eso iba la pregunta, pero que creo que digamos, de mi parte por lo menos, eh, más que, más que prevención, uno construye empatía, digamos. Y que tiene que ver un poco con eso, con cómo podemos tratar de ser un poco mejores y en todo sentido, digamos. Bueno, Emma, vamos cerrando, nos tomamos 5 minutitos más. Nos quedó todo lo del Zoom, ¿no? Hola. Bueno, gracias, Miguel. Fantástico. Felicitaciones a las chicas por este cierre del CIP y nuevas aperturas. Yo voy a decir algunas cosas del género o de los géneros, que no es el policial, pero sí tiene que ver con legalidades o con la ley, ¿sí? Con la ley intergeneracional, cosas que ya han dicho. Y me parece que algunas cuestiones en términos de género, una es el algoritmo como objeto que orienta el deseo, ¿sí? Y cómo eso genera subjetividad, la pantalla es un operador biopolítico que uno encuentra ahí satisfacciones como la vida misma, digo, serán sustitutivas, transicionales, entonces, lejos de espantarnos, ¿sí? Y el cine y la ficción, agradecemos que nos prepara, a veces se adelanta, nos hace discutir. Y en términos de género, para hacerlo cortito, ¿qué aportan los mitos? Y yo diría hoy, ¿qué reproduce? Porque el OnlyFans reproduce que el fiolo es el algoritmo o los reclutadores, ¿sí? Lo que antes era, bueno, en la calle roja, digamos, ¿no? Sobre todo en el cuerpo de las mujeres. Y en las masculinidades, la cuestión de la trama del juego, de la competencia, de hacer una erotopolítica de la competencia en los juegos en red. Que cuando es con dinero, ayer tenía un paciente, la verdad, como muy atrapado en esa lógica que tendrá que ver con su historia y todo, pero la facilitación de la descarga inmediata en recuperar lo perdido. Después será su trabajo de ver qué perdió. Entonces me parece que los mitos en el patriarcado y en el capitalismo, este neocapitalismo, tiene sus vestimentas. La tecnología es una herramienta que es subjetiva, que atrapa, que genera también producción científica y un montón de cosas. Entonces, me parece que el reclutamiento como la cuestión pornográfica, la prohibición en esto que sabemos que lo que prohibimos genera un alto impacto en las subjetividades. Entonces, ahí los géneros de la ficción y los géneros en la ficción de ser mujeres, varones o disidencias en las redes, y también la estamos monitoreando en términos de efectos como Bueno, analistas. Y felicitaciones. gracias. Emma, ya que tenemos adolescentes para escuchar, escuchémoslos, ¿no? ¿Qué les parece? Gracias. Quería enfatizar un poco sobre
quería enfatizar un poco sobre lo que decía Teo, que capaz no tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, pero capaz tus amigas pueden pensar o reírse como se ríen porque el contexto se los permite y porque pueden estar en una situación capaz de crianza social o económica o lo que sea, em, que les permite reírse y no tomárselo tan en serio. Sin embargo, otras personas, capaz menores o mayores o que tienen otras necesidades u otros grupos sociales, se lo tomarían en serio y pueden ponerse en riesgo verdaderamente. Como que no es un chiste, no es, termina de ser gracioso la situación. Sí, tal cual, ¿no? El contexto de lo que significa para el que está en ese lugar no es lo mismo en cualquier adolescente, ni en cualquier lugar, ni con cualquier situación social, económica, de familia. Bueno, les agradezco a los dos porque son dos genios. ¿Quién nos quedó? Aníbal quería decir algo. Y bueno, le quiero pedir disculpas a la gente del Zoom que nos quedó, pero igual ahora se lo vamos a leer para que Miguel sepa, aunque se termine la actividad y la grabación y lo que fuere. Bueno, aunque la grabación sufrió. Dos cositas cortitas y puntuales que se estuvieron hablando, ¿no? Pero que creo que en la serie quedan muy bien plasmadas, ¿no? Una, cuando hablabas antes del desconocimiento del adulto, del mundo adolescente, de todas las épocas, pero creo que la gran diferencia es que en otras épocas pre-digital, digamos, el adulto sancionaba o desestimaba o descalificaba el mundo adolescente. Y acá queda muy claro que el adulto empieza a sentirse como azorado, culposo y minusválido frente a ese mundo adolescente del cual no forma parte, ¿no? Cuando ella está con el hijo y se azora, o cuando pregunta por el grooming y se siente como avergonzada de no haber usado el término. Creo que queda muy bien plasmado en la serie. Y otra cuestión que un poco hablaba Julieta antes, porque algo que yo me preguntaba era, ¿no? ¿Cuánto entienden los que están subiendo videos a OnlyFans y de determinadas plataformas, ¿no? ¿Dónde está el límite si es pornografía o no es pornografía? Pero creo que hay algo que va más allá y creo que se desmiente que sea sexual mismo eso, ¿no? Por esto el poder reírse o algo de eso, ¿no? Como que hay una desmentida, un desconocimiento de que hay algo sexual en juego que se pone en juego, como decía Julieta, cuando se enfrenta al cuerpo del otro, ¿no? Ahí sí se le viene lo sexual encima. Creo que hay mucha desmentida de, no sé si desmentida es el término, ¿no? Pero hay un algo con eso. Sí, Miguel. y que también hay, que creo que tiene que ver con parte de lo mismo, que tiene que ver con la huella digital. No hay un registro, o sea, y que es lógico porque no tienen la edad suficiente para tener la experiencia de saber que todo lo que decís queda en algún lugar. Ayer, esto es una boludez, pero ayer o sea, le sacaron la visa a una argentina por un tuit que parece obvio, digo, pero por otro lado es tremendo. Pero quiere decir, no es una persona adulta, creo yo, porque no se sabe quién es, pero por el texto que escribió, no tenemos del todo el registro. Eh, yo tengo redes sociales, pero no publico nada. O sea, prácticamente no las uso, digamos, ni para escribir, ni para publicar. Eh, no tenemos registro real, ninguno de nosotros, menos los adolescentes, que hay una huella digital, que todo lo que estamos haciendo en las redes sociales queda. Que si yo me junto con un amigo y le digo una sarta de boludeces, eso desaparece en el momento que lo dije, salvo para mi amigo. Lo que digo lo que uno dice, hace en las redes sociales, queda. Yo creo que uno de los problemas es que la exploración sexual, digo, es más vieja que... Pero una cosa es la intimidad, Exacto. para bien o para mal, y otra cosa es en la plataforma pública de las redes sociales. Por más que uno crea que tiene configurado su red social de manera privada para ciertos lugares, o que tengo un nombre anónimo, o que no tengo la IP, no deja de ser algo que, digo, es algo que yo con mis hijos trato de que no le saquen fotos en el colegio, es imposible, pero no las promociono tampoco.
Porque, por ejemplo, no sé si cambió el contrato, pero hasta no hace tanto, cualquier foto que nosotros subamos a una red social, estamos autorizando a la red social a usarla de manera Ayer en Instagram apareció el cartelito de Meta diciendo que cualquier interacción con una inteligencia artificial Eso es nuevo, sí. la cedías como info propia, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que es... ahí es donde donde tiene que ver quizás más el concepto de todavía la experiencia vale para algo, digamos, los años que uno tiene de haberse golpeado varias veces contra la pared, eso no cambió. O sea, sí cambia, creo, de hecho, hay una teoría ahora nueva que no tiene que ver con esto, pero que es, que el otro día leía, que históricamente el poder es conservador porque desde el orden genera riqueza. Y ahora el poder está siendo disruptivo y caótico y está generando riqueza desde el caos. Y eso no, siempre es para pocos, digamos, eso no cambia. La diferencia quizás es que antes había una represión en un punto que ahora es distinta. O sea, quiero decir, es todo tan... cambia tan rápido, si querés volviendo a las transiciones, no hay transiciones, o sea, uno apuesta y al día siguiente quiere recuperar y duplicar lo que perdió, o no hay una transición en el desarrollo bueno, de lo sexual. O sea, se van acortando cada vez más los tiempos. Y eso, bueno, es lo que es. Eso también nos tenemos que hacer cargo de eso. Bueno, tenemos que cerrar. Claramente nos quedaríamos. Bueno, le vamos a pasar a Miguel para la gente del Zoom todas las cosas que escribieron en el Zoom. Le dimos prioridad al intercambio que se dio acá, que fue tan rico. Le voy a agradecer especialmente de nuevo a Emma y a Teo por venir y por compartir y por animarse a estar acá con nosotros y contarnos cómo lo vieron ellos. Les agradezco a todos y a todas el interés. A la escuela siempre la posibilidad de hacer cosas interesantes, nuevas, de darnos espacio, de hablar de estos temas. A Tania, por ser una compañera y una amiga divina. Bueno, a todos, muchísimas gracias hoy. Y a Miguel especialmente, por favor. Gracias, Miguel. Aguante la Excelente. ficción, claro. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Le voy a agradecer a Graciela Cohen también, porque es la mamá de Miguel. Claro que sí, claro que Gracias. sí. Muchas gracias. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho.